Muchísimas gracias, es un placer estar invitado acá. Mi primer encuentro con Borges se da de una manera bastante particular y creo que interesante. En mi casa había muchos libros, una biblioteca muy grande, y esto parece un cliché, pero no es un cliché, es lo que realmente sucedió. Había una gran biblioteca que era en parte de un tío exiliado que yo tenía en Barcelona, en parte de mis viejos, en parte de mis hermanos y de la tradición familiar. En mi casa siempre hubo muchos libros y todo el mundo leía y dibujaba. No había redes sociales, estamos hablando de los años 80 o 70, ¿no? Y yo me empecé a contagiar de algo que veía. Viste que dicen que eso se trae de la casa. Yo veía a mis viejos leer, a mis hermanos dibujar y en algún momento habré empezado. Y en esa enorme biblioteca, un día, para no hacerla tan larga, encuentro el libro de las obras completas de MC, que MC le publica a Borges en 1972. Un famoso mamotreto de tapa verde que seguramente mucha gente lo va a identificar. Ese libro se lo había regalado mi viejo a mi vieja en algún momento y había quedado en la biblioteca. Y entonces, pese a que yo era un adolescente bastante distraído y no estaba demasiado empapado, aunque había empezado a leer algunas cosas, dije, bueno, a ver qué pasa con este tal Borges tan famoso. Claro, lo que me pasó las primeras veces que intenté leer fue que no entendía absolutamente nada, me sentí expulsado y absolutamente extraviado. Pero con el tiempo se ve que fui formando una práctica lectora que me empezó a dar más herramientas para poder... Y bueno, para hacerla corta, fui insistiendo y en algún momento yo creo que hubo 2 o 3 textos que a mí me dieron un cachetazo, un cross a la mandíbula, diría Art. Uno es un texto que se llama La esfera de Pascal, que es un ensayito de Borges sobre las metáforas de la esfera. Pese a que no entendí casi nada, hay una frase que dice: quizá la historia universal es la historia de la diversa entonación de algunas metáforas. Entonces yo dije, wow, ¿qué pasó acá? Después leí un cuento que se llama El milagro secreto, que seguramente vos conocés, que es un cuento sobre el tiempo que se detiene y el tiempo que avanza. Y ahí empecé a entender, viste, cuando vos decís el 1% de algo que es impresionante, y empecé a leer y a tratar de ir involucrando cada vez más en la obra de Borges, y después con algunos amigos, yo tenía amigos que estudiaban filosofía o letras o comunicación social, entonces había entre mis amigos también un interés por la lectura, y empezamos como entre varios a tratar de empezar a leer a Borges, a tratar de entender un poco más, y después con el tiempo, no sé si me hice un fanático, pero sí me hice un lector consecuente. Después empecé a leer la obra crítica sobre Borges y después, bueno, con el tiempo, para no hacerlo tan largo, en un momento determinado yo estaba haciendo una maestría en comunicación en Rosario y empecé a estudiar la obra periodística de Borges. Eso derivó en un libro y bueno, después en un momento determinado empecé a dar cursos sobre Borges, ¿no? Eso para contarlo muy sintéticamente, digamos. Creo que Borges plantea una dicotomía, ¿sí? Hay muchísima gente que lo ama, muchísima gente que lo odia. Es un tipo disruptivo, es un diferente, es un extraterrestre, es un distinto, digamos, ¿no? En el fútbol, viste que se dice mucho esto. Siempre digo también en mis cursos que Borges ha logrado un triunfo que es extraordinario, me parece a mí, a través del tiempo. Cuando Borges empieza a publicar su obra, es una obra que está a contramano de su época y a contramano de la literatura argentina. O sea, la literatura argentina estaba concebida en, si querés, en parte en la gauchesca, en las largas novelas de descripciones larguísimas, la novela aluvional, y Borges concibe un proyecto que va a contramano absolutamente de eso. No escribe novelas, escribe textos cortos, empieza a interesarse por las sagas islandesas y por los problemas metafísicos del tiempo, por toda una serie de tópicos que acá nadie le daba bola. Entonces era efectivamente una rara avis. De hecho, me acuerdo que una vez leí un libro en donde estaban David Viñas y todos los escritores de izquierda comprometidos, donde lo mataban a Borges porque, claro, el tipo estaba haciendo algo que nadie entendía bien qué era, pero que sí iba en contra de su propio tiempo. Y eso yo creo que genera una fractura en un montón de lectores, respondiendo a tu pregunta sobre la cuestión de la dicotomía. La segunda cuestión de la dicotomía sería la cuestión ideológica. O sea, él como antiperonista furioso genera en legiones y legiones de lectores un rechazo que después en algunos casos se modifica, pero en general un rechazo.
Ahora, ¿por qué digo yo que Borges logra a través del tiempo un triunfo extraordinario? Porque la obra de Borges yo creo que no solo se ha mantenido, ha seguido creciendo. Cuando digo creciendo es libros inéditos o la obra crítica que sigue sumando todos los años muchos libros sobre Borges. Y después es una obra que no ha envejecido, a diferencia de la obra de otros contemporáneos que lo criticaron mucho. ¿Y por qué no ha envejecido la obra, me parece a mí? Porque Borges siempre decía, no quiero que mis opiniones intervengan en mi obra. Eso que parecía casi una jactancia intelectual, yo creo que es, no quiero que la coyuntura, no quiero que mi obra quede atada a la coyuntura. Y Borges lo logra, por eso uno puede leer hoy los cuentos de Borges, y son cuentos que a diferencia de otros, del boom o de la generación del 60 o del 70, que parecen haber envejecido no tan bien, la obra de Borges parece joven y resplandeciente, te diría en este momento, ¿no? Yo creo que todos los grandes artistas, al generar una disrupción o un quiebre, digamos, de época, generan amores y rechazos, digamos, apologías y rechazos, como diría Sábato, pero aún así creo que Borges ha ido imponiéndose, aún en muchas personas que en su momento lo rechazaron, ¿no? Es mi impresión. Mi trabajo de escritor, bueno, ha tenido y tiene momentos, ¿no? Yo empecé a publicar en su momento en el diario El Litoral hace muchos años, más de lo que me gusta, más de lo que me gusta calcular. Empecé a publicar unos textos breves que estaban dentro de lo que podemos llamar el periodismo narrativo, el periodismo literario, es decir, textos que abordaban el diálogo, esa zona de mestizaje o de cruce entre el periodismo y la literatura, y bueno, con eso tengo varios libros, y después hace unos años tuve la desvergüenza de publicar un par de libros de poesía, y yo quiero y espero que ese trabajo, más allá del trabajo crítico, siga en un futuro, ¿no? Es decir, mi propio perfil como autor. Yo hice un trabajo, como decía hoy, que se publicó en el año 16 por Editorial Biblos, sobre la metáfora en la obra periodística de Borges, y ahora este año me han ofrecido reeditar ese libro, pero como soy un obseso, digamos, le dije a la gente de la editorial que aceptaba, pero que quería reescribir el libro, porque, bueno, pasaron muchos años y la óptica de uno, la perspectiva de uno va modificándose, así que no sé en qué tiempo, pero en algún momento me voy a poner a reescribir ese libro, y en ese libro quiero también volcar lo que yo voy haciendo. Yo en cada clase de las que doy preparo como un guión, unos apuntes, digamos, y yo creo que eso se puede transformar en textos que sean como lecciones, digamos. Claro, exactamente, de consulta para gente interesada. Yo creo que mi trayectoria como autor tiene como estas dos vertientes, ¿no? Por un lado el texto libre, digamos, de lo que yo pueda o quiera hacer, y después la reedición de este libro que espero que se publique este año, pero bueno, vamos a ver, porque vos sabés que no hay tiempo, ¿viste? No, es complicado. Bueno, los cursos que estamos dando este año son 4, vos sabés que esto fue creciendo con el tiempo, gracias a Dios. Damos 2 cursos, uno que se llama Borges, un mapa introductorio. Tenemos una edición presencial en Santa Fe los primeros sábados del mes, una presencial en Paraná los segundos sábados del mes y una virtual, porque le agregué por interés de la gente. Empezamos en abril, es de abril a noviembre, con un corte en el mes de julio. Es un encuentro por mes. Nosotros hacemos un documento que yo envío a través de un grupo de WhatsApp sobre el tema que vamos a tratar. Yo trabajo por género: Borges poeta 2 clases, Borges cuentista 2 clases, Borges ensayista 2 clases, Borges cuentista 3 clases, perdón. Y ahí tomamos textos específicos y los abrimos, digamos, ¿no? Los estudiamos en relación a la obra crítica de Borges y a los otros textos de Borges con los que dialogan esos textos, digamos, ¿no? La gente que esté interesada me puede escribir a @Estanislao_GC o Estanislao Jiménez Corte en mis redes sociales. Y después, por pedido del público, como se dice, los últimos años agregué un segundo nivel, entre comillas, que se llama Borges Otras Dimensiones, que es donde abordamos otros aspectos de Borges, el Borges antologista, el Borges polemista, el Borges periodista, el Borges profesor, viste que salieron varios libros ahora sobre eso.
y eso lo damos los cuartos sábados del mes solo a través de modalidad virtual. La presencial la damos en Fundación Galisteo Santa Fe, que es San Martín 2748, tenemos un hermoso auditorio, y en Paraná lo damos en el Centro Cultural Juan L. Ortiz. Estamos dando en Paraná también hace varios años por la invitación de gente de la municipalidad de allá, que es muy generosa conmigo, Santiago Ali, quiero agradecerlo, y hemos tenido una excelente repercusión también. Vos sabés que Borges, yo creo que el lado más flaco que tiene son las barbaridades que ha dicho en el plano político. Yo quiero pensar que por desconocimiento y por ingenuidad, algunas de las cuales después él se retracta o se arrepiente, pero en el tema político, como era algo que él no manejaba, ha cometido graves injusticias. Y en el plano literario también. Lo que pasa es que Borges es un tipo que a veces, por ejemplo, de Lovecraft hablaba mal en su momento y después él, en el informe de Brody, publica un cuento, There Are More Things, donde hay una reivindicación de Lovecraft. Es decir, que él es como que revisa en algún punto sus propias cuestiones. Pues lo que a mí me suele pasar con Borges es la maravilla de la frase y de la idea, ¿viste? Es esa cosa que cuando uno tiene un poco de conocimiento y un poco de sensibilidad, uno se da cuenta que ahí hay una genialidad, ¿viste? Nadie rebaja a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. ¿Viste? Y así podemos estar toda la tarde citando. Son frases que cuando uno tiene un poquito de sensibilidad y un poquito de conocimiento, vos te das cuenta de lo que hay ahí, ¿viste? Te das cuenta de la idea ejecutada en una prosa que no voy a decir que es perfecta, pero que se aproxima a la perfección, ¿viste? Entonces, claro, vos tenés ahí un genio, ¿no? Y un genio no reconocido por nosotros, un genio reconocido por Foucault, por Humberto Eco, por Susan Sontag, y podemos estar todo el día, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo notable y termino con esto. Y aparte yo creo que Borges hace una suerte, no le gustaría esto, una suerte de revolución con nada exe, porque él era un pobre tipo que vivía con la madre y laburaba en una biblioteca de Buenos Aires. Y de ahí, con nada, él hace una revolución en el mundo intelectual. Después, por supuesto, empieza a viajar al exterior, pero durante mucho tiempo, hasta que el tipo fue un tipo de 60 años, se diría, era un pobre tipo que, ¿no? Lo conocían acá, después sus libros se empiezan a traducir, y ahí sí se produce un cisma internacional, que es la consagración internacional de Borges, ¿no? Entonces es muy impresionante todo eso, ¿viste? Y cuando vos lees, y ahora sí termino con esto, cuando vos lees las clases del Borges profesor, cuando vos lees los libros de diálogo, vos decís, es una cosa impresionante, ¿viste? Es una cosa realmente impresionante. Entonces es uno de nuestros grandes genios que por suerte yo creo que es cada vez más reivindicado. Toda. Contamos tu historia.